Administración y organización física de centros de cómputo. Se denomina centro de cómputo al sitio donde se concentran todos los recursos necesarios para el procesamiento de información de una organización. El principal objetivo de un centro de cómputo es el de concentrar el procesamiento de datos e información de una manera sistematizada y automática, con el fin de brindar los servicios necesarios para realizar las actividades en una infraestructura, utilizando como herramienta principal los medios electrónicos computacionales. 4.1. Selección del espacio físico. La selección del lugar de ubicación de un centro de procesamiento de datos es factor determinante en su correcto funcionamiento, puesto que de esto depende la mayor protección y seguridad de una de las áreas más importantes de cualquier organización. En la selección del lugar se deben considerar el medio ambiente externo. Es necesario realizar un adecuado estudio de la ubicación, ya que esto permite determinar el lugar más adecuado para que tenga los mejores factores naturales, de servicios y de seguridad, además de que sean los más favorables. Cuando en la organización ya se tenga destinado el local o espacio físico y no hay otra alternativa, lo único que se puede realizar son los arreglos necesarios para la instalación. Las condiciones físicas del lugar en donde se ubique un servidor han de ser mucho más rigurosas que las del lugar donde se ubique una microcomputadora. Sin embargo, hay que considerar que una microcomputadora puede ser tan importante para la empresa como un servidor lo es para una gran empresa. La preparación o acondicionamiento del local tiene como finalidad proporcionar los servicios y accesorios necesarios para el buen funcionamiento y lograr la máxima eficiencia operativa. La distribución de la planta consiste en la ubicación de los equipos y elementos de trabajo en un plano de distribución en el cual se realizarán pruebas, tantas como sean necesarias, de tal forma que se vean todas las alternativas y se tomen aquellas que sean las más adecuadas. Para delimitar el plano de distribución es necesario hacer uso del catálogo de planos de la organización, ya que estos constituyen una gran ayuda para determinar y conocer de los distintos aspectos que son de suma importancia en el centro de procesamiento de datos. Los planos que se deben considerar son los civiles y arquitectónicos. La construcción del interior del lugar de ubicación del centro de procesamiento de datos también tiene gran importancia. El local físico. Se analizará el espacio disponible, el acceso de equipos y personal, las instalaciones de suministro eléctrico, acondicionamiento térmico, áreas adyacentes para el almacenamiento de elementos de seguridad. El espacio del equipo se determina de acuerdo a las especificaciones técnicas de los equipos, las cuales se encuentran en el manual que el proveedor debe proporcionar cuando éste se adquiere. Evitar las áreas de formas extrañas. Las mejores son las formas rectangulares. Considerarse la situación de las columnas con el fin de que éstas no estorben. Calcular las futuras necesidades de espacio. 2. Espacio y movilidad. Características de las instalaciones: altura, anchura, posición de las columnas, posibilidades de movilidad de los equipos, suelo móvil, etc. Se debe buscar la parte más conservadora, la cual debe estar lejos del área de tránsito, tanto terrestre como aéreo, también lejos de equipos eléctricos, tales como radares y equipos de microondas, etc. No debe contener señal alguna que lo identifique la ubicación del equipo de cómputo ante personas externas. 3. Las paredes y techos. Las paredes irán con pintura plástica no inflamable y lavable para poder limpiarlas fácilmente y evitar la erosión.
El techo real deberá pintarse, así como las placas del techo falso y los amarres. La altura libre entre el piso falso y el techo falso debe estar entre 2,70 y 3,30 metros para permitir la movilidad del aire. 4. Piso falso. Se debe tener en cuenta la resistencia para soportar el peso del equipo y del personal. Es mejor usar placas metálicas o de madera prensada para el piso falso con soportes y amarres de aluminio. Debe estar sellado herméticamente, nivelado topográficamente, posibilidad de realizar cambios en la ubicación de unidades. Se debe de cubrir los cables de comunicación entre la unidad central de proceso, los dispositivos, las cajas de conexiones y cables de alimentación eléctrica. La altura recomendable será de 18 a 30 centímetros. Si el área del centro de cómputo de procesamiento de datos es de 100 metros cuadrados o menos, con objeto de que el aire acondicionado pueda fluir adecuadamente. 5. Puertas de acceso. Tener en cuenta las dimensiones máximas de los equipos si hay que atravesar puertas o ventanas de otras dependencias. Las puertas deben ser doble hoja y con una anchura total de 1,40 a 1,60 centímetros. Y este punto ya no es tan importante, ya que el equipo de informática está reduciendo su tamaño y no es necesario tener dos puertas para poder introducirlo. Crear rutas de salida en caso de emergencia. Tema 2. Análisis de riesgo. 4.2. El análisis de riesgos supone más que el hecho de calcular la posibilidad de que ocurran cosas negativas. Se ha de poder obtener una evaluación económica del impacto de estos sucesos negativos. Este valor se podrá utilizar para contrastar el costo de protección de la información en análisis contra el costo que devolverá al producir. La evaluación de riesgos y representación de respuestas debe prepararse de forma personalizada para cada organización. La evaluación de riesgos supone imaginarse lo que puede ir mal y a continuación estimarse el coste que supondría. Se ha de tener en cuenta la probabilidad de que sucedan cada uno de los problemas posibles. De esta forma se pueden priorizar los problemas y su costo potencial, desarrollando un plan de acción adecuado. El análisis de riesgo supone responder a preguntas como ¿qué puede ir mal? ¿Con qué frecuencia podría ocurrir? ¿Cuáles serían sus consecuencias? ¿Qué fiabilidad tienen las respuestas a las primeras tres preguntas? En lo fundamental, la evaluación de riesgos que se ha de llevar a cabo ha de contestar con la mayor fiabilidad posible a las siguientes preguntas. ¿Qué se intenta proteger? ¿Cuál es su valor para uno o para la organización? Frente a ¿qué se intenta proteger? ¿Cuál es la probabilidad de un ataque? 4.3. Condiciones de construcción. Una vez seleccionada el área más segura del edificio para el centro de cómputo, debe ubicarse las rutas de acceso al personal, cuidando que no haya en ellas rutas de cables, alguna rampa, etc., que pueda estorbar en el camino. La puerta de acceso debe tener entre unos 95 centímetros de ancho y abrir hacia afuera. Al usar el material de construcción no debe ser combustibles y que sean resistentes al fuego. La construcción del piso debe soportar el peso de los equipos. La pintura de las paredes debe ser lavable. Esto es con el objetivo de que no se desprenda polvo y sea fácil su limpieza. Construir el mínimo de ventanas para evitar interferencias. Debe haber una cercanía del personal a recursos, consumibles, archivos y equipo. Las puertas y corredores deben ser amplios. Tomas de corriente y localizado. Esto es en caso de que haya algún incendio dentro o fuera del edificio.
espacio adecuado para mobiliario, equipo y material, área para alimentos, sanitario tanto para hombres como para mujeres, espacio para una unidad de aire acondicionado y equipo telefónico. Debe tener una temperatura adecuada en el rango ideal, que sería de 18 grados centígrados a 22 grados centígrados. Una humedad entre 50 a más menos 10% para evitar tanto condensación como electricidad estática. Debe haber piso falso, esto para ocultar los ductos de cableado de instalación eléctrica, resguardando de inundaciones, y es más fácil distribuir el aire acondicionado. Tierra física, instalación eléctrica que permite absorber descargas eléctricas. Se debe evitar la luz directa a los equipos. Recubrimientos acústicos, ya que el ruido en el edificio es provocado por todo el ruido de los salones. Para evitar esto se debe aplicar material acústico en paredes y techos del salón. Deben de haber interruptores de luz. (4.4) Disponibilidad y requerimientos de sistema eléctrico. Uno de los aspectos más importantes que deben evaluarse al momento de diseñar un centro de procesamiento de datos es el suministro eléctrico, ya que si no se efectúa un buen cálculo sobre la carga que se va a utilizar, esto podría ser causa de serios problemas al utilizar el equipo. Es imprescindible hacer un análisis de todos los equipos y dispositivos que se vayan a utilizar, como si fuesen a trabajar todos al mismo tiempo. Así podremos obtener la carga máxima que se pudiera llegar a utilizar. Los equipos de cómputo forman parte de los equipos más sensibles a las variaciones de corriente eléctrica, por lo tanto es necesario instalar equipos de protección como planta eléctrica. En el país, las oficinas regularmente pierden la electricidad durante corto o largo periodo de tiempo. Para evitar esos largos periodos de corto, se necesita una planta eléctrica que trabaje con base a algún combustible. Sistemas de flujo o suministro continuo. Aunque la oficina tenga un servicio de energía regular, es importante proteger el equipo electrónico por fluctuaciones de poder, altibajos o picos que puedan ocasionar daños al equipo. Acondicionadores de línea sirven para eliminar las variaciones de voltaje y el ruido eléctrico en grados variantes, pero no almacenan energía eléctrica, en lo que significa que no pueden contrarrestar interrupciones en el suministro de electricidad. Un ejemplo de esto son los reguladores de voltaje, los cuales suministran voltaje estable a los equipos. Polo de tierra física. Instalación eléctrica que permite absorber, descargar eléctrica conformada por una varilla de cobre de 3 metros enterrada bajo el nivel del suelo y de preferencia en un lugar con humedad. El suministro eléctrico a un centro de procesamiento de datos, y en particular la alimentación de los equipos, debe hacerse con unas condiciones especiales,
como la utilización de una línea independiente del resto de la instalación para evitar interferencias, con elementos de protección y seguridad específicos y en muchos casos con sistemas de alimentación interrumpida. Cableado. Procurar que puede por debajo del piso falso, donde es importante ubicar los cables de forma separada, de alto voltaje, de bajo voltaje, de telecomunicación y los de señales para dispositivos de detección de fuego. Evitar conectar múltiples dispositivos en el mismo tomacorriente. Evitar sobrecargar los cables con extensiones o equipos de alto consumo. Cambiar cables eléctricos siempre que estén perforados o con roturas. Ductos. Serán de material que no desprenda partículas con el paso del aire. No deberán tener revestimientos internos de fibras. Iluminación. El sistema de iluminación debe ser apropiado para evitar reflejos en las pantallas, falta de luz en determinados puntos y se evitará la incidencia directa del sol sobre los equipos. La iluminación no debe alimentarse de la misma fuente que la de los equipos de cómputo. Del 100% de la iluminación debe distribuirse el 25% para la iluminación de emergencia y se conectará al sistema de fuerza continua. Los reactores deben estar fuera ya que generan campos magnéticos o en su caso deben aislarse. En el área de computadoras debe mantenerse un promedio mínimo de 450 lúmenes mediante unos 70 centímetros del suelo. Debe evitarse la luz directa para poder absorber adecuadamente la pantalla. 4.5 Temperatura y humedad. Los fabricantes de los equipos de cómputo presentan en sus manuales los requerimientos ambientales para la operación de los mismos, aunque estos soportan variación de temperatura. Los efectos recaen en sus componentes electrónicos cuando empiezan a degradarse y a ocasionar fallas frecuentes que reduce la vida útil de los equipos. Se requiere que el equipo de aire acondicionado para el centro de cómputo sea independiente por las características especiales como el ciclo de enfriamiento que deberá trabajar día y noche aún en invierno y las condiciones especiales de filtrado. La alimentación eléctrica para este equipo debe ser independiente por los arranques de sus compresores que no afecten como ruido eléctrico en los equipos de cómputo. La determinación de la capacidad del equipo necesario debe estar a cargo del personal competente o técnicos de alguna empresa especializada en aire acondicionado, los que efectuarán el balance térmico correspondiente como es para calor sensible. Se determinan por vidrio, paredes, particiones, techo, plafón falso, piso, iluminación, puertas abiertas, calor disparado por las máquinas. Para calor latente, se determina el número de personas y la ventilación. La inyección de aire acondicionado debe pasar íntegramente a través de las máquinas y a una vez que haya pasado será necesario que se obtenga en el ambiente del salón. La temperatura debe ser de 21 grados centígrados hasta menos 2 grados centígrados y a una humedad relativa de 45 grados a menos 5 grados centígrados, así como también en la cintoteca
Es necesario que el equipo tenga controles automáticos que respondan rápidamente a variaciones de temperaturas a -1 grado y a -5 grados de humedad relativa. El mejor método de distribución de aire para el centro de cómputo es el de usar el piso falso para la salida de aire y el plafón falso para el retorno del mismo. Debe preverse una renovación de aire mayor a 15 grados centígrados. Amenazas y normas de seguridad. Es necesario que la institución o centro informático defina políticas y lineamientos de seguridad, de los cuales se debe tener en cuenta que debe darse la mayor importancia a la toma de medidas de seguridad, ya que este punto es indispensable no solo para el buen funcionamiento del equipo, sino para el mantenimiento del mismo y del sistema. Todas estas reglas deben ser definidas por un funcionario de alto nivel, bien podría ser el jefe del centro de informática. Los encargados de soporte y responsables de seguridad deben de tomar los siguientes puntos en cuenta. Deben de distribuir las reglas de seguridad. Deben escribir reglas básicas sobre qué hacer y qué no hacer dentro del centro y que estén en un lugar público y muy visible. Deben de hacer circular avisos sobre la seguridad. Se debe de exponer por qué son estas reglas, en qué pueden dañar a los equipos y qué te pueden dañar a ti y a tu trabajo que estabas realizando. Se debe establecer incentivos para la seguridad. Se debe de dar un incentivo a las personas que den ideas novedosas a cómo mejorar esta seguridad constantemente. Se debe establecer una línea de comunicación sobre seguridad. El personal debe de platicar sobre temas de seguridad y consejos para así mejorar este ámbito y que quede lo mejor posible. También se deben de escribir normas de seguridad para el funcionamiento de dispositivos de seguridad de su administración. Supongamos que un software para evitar que hagan cambios en el equipo. Estos son muy recurrentes y usados en, por ejemplo, centros informáticos de escuelas, ya que evitan así el instalar software no deseado en dichas computadoras y las mantienen con un rendimiento muy estable, evitando muchos problemas o infecciones por virus. Responsables de seguridad. Las normas de seguridad constituyen un documento fundamental para cualquier empresa o centro informático. Se debe definir que el usuario que controle las computadoras, o sea, el encargado, debe estar al cuidado de ellas y hacerse responsable de cada una de ellas, así como del software instalado en dichos equipos. Esta persona normalmente vendría siendo el jefe de dicho centro informático o empresa. En el caso de que el centro informático se guarde y use información importante de la empresa, cuentas bancarias, bases de datos, los auditores internos y el personal de seguridad deben de revisar de que se dé una adecuada protección y vigilancia a estos datos, ya que son de suma importancia. Se debe de poner reglamentos sobre el uso de computadoras, cuando éstas sean para dar el servicio al personal o la escuela, por ejemplo. Como después de usar una máquina, guardar sus trabajos en dispositivos USB y apagar el equipo, no comer en dicha sala, no utilizar para fines que no se previeron las computadoras y el equipo. Ergonomía aplicada a los procesos informáticos. La ergonomía es la técnica de adecuar el ambiente de trabajo y la maquinaria que se emplea para satisfacer las necesidades del usuario y sobre todo que sea lo más cómodo y natural posible para él. Aplicado esto a un centro informático o centro de cómputo, es la cuestión de acomodar el espacio de tal forma que sea exactamente lo más cómodo y natural posible para el usuario y útil, que te tengan a la mano cualquier dispositivo computacional y puedan estar ahí mucho tiempo sin necesidad de
cambiar y que sea cómodo, y que tengan a disposición todo el equipo de cómputo que necesiten. Break it.